Terminó la segunda jornada del torneo de apertura de la Liga Fútbol y es momento de analizar y destacar rendimientos individuales y detalles tácticos que marcaron la pauta en esta jornada. Primero repasemos los resultados de la jornada. Victoria de Portuguesa 1-0 contra Deportivo Táchira, victoria de Rayo Zuliano 3-1 contra Anzoátegui, triunfo de Zamora 3-2 contra Estudiantes de Mérida, empate entre Caracas y Academia Puerto Cabello, triunfo contundente de UCB 3-0 contra Monagas y empates entre Trujillanos y Carabobo y Metropolitanos y Deportivo La Guaira. Y es momento de adentrarnos un poco en el análisis y quiero destacar o iniciar con el primer partido, con la victoria portuguesa 1-0 contra Deportivo Táchira, el equipo de Leo González que ha firmado un gran inicio de temporada, aprovechando el contexto en un partido donde fue superior al equipo de Recoba, debido a que Recoba tuvo que rotar debido a que tiene el partido entre semana contra The Strongest por la vuelta de la fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores. Y aquí quiero destacar inicialmente a un futbolista, a Jesús González, extremo derecho, joven, muy interesante, que a partir de su regate, de su intención constante de profundizar, le hizo mucho daño al bloque del aurinegro, aprovechando esa sociedad con Johan Moreno. Ese media punta que, como vemos en su mapa de calor, caía también mucho a banda, intercambiando con Jesús. Cuando Jesús pisaba carril central, también Zúñiga ganaba altura, con Lobazano armando ese cuadrado, si queremos mencionarlo de alguna manera, esos cuatro nombres que caían por la banda derecha para poder juntarse, y a partir de ahí le hicieron mucho daño a Deportivo Táchira. Vamos a ver algunas acciones, algunos videos donde vemos eso. Aquí vemos primero, Johan Moreno recibe entre líneas, filtra pase al desmarque de Jesús González, aclarando inicialmente que no es una jugada que termine en disparo, pero sí una jugada que lleva mucho peligro. Y aquí ya podemos destacar ciertas cosas de una dinámica que voy a ir mencionando constantemente en el video. Lo mal que gestionan las últimas líneas del fútbol, la profundidad, la defensa y la profundidad. Los pases largos a la espalda de la defensa terminan casi siempre en acercamientos muy peligrosos, si el pase es bueno obviamente, porque las últimas líneas no gestionan muy bien ese espacio. Tampoco hay porteros tan agresivos a la hora de salir, razón por la que varios equipos apuestan por ese juego directo, por ese pase en profundidad, con los desmarques de los futbolistas de banda o del punta, para partir de ahí hacer daño. Aquí vemos ya la primera acción, vemos una nueva, Jesús González recibiendo por dentro, Johan Moreno va por banda, y a partir de ahí crean esa sociedad que, como repito, hizo mucho daño a Deportivo Táchira, agregando el matiz, como siempre, de que Táchira estaba rotando, más allá de que tenía un equipo bastante competente para hacer un partido mejor. Vemos muy bien esta acción, esa pared, para ganar profundidad. Ahora es Zúñiga el que aparece por banda, Jesús va por dentro, desmarque de una vez del mediocampista para el posterior disparo. Me gustó mucho cómo se comportó la banda derecha de Portuguesa para hacerle daño al Táchira, y me está gustando bastante cómo está compitiendo el equipo de Leo González, que ya lleva 4 puntos ante dos rivales complicados y que sueña con meterse, ¿no?, en la pelea, en la discusión por la clasificación, y a partir de ahí, ¿por qué no?, pelear por el título, más allá de que no cuenta con una plantilla del talento de los verdaderos o de los candidatos iniciales al título. Para seguir con los análisis individuales y a partir de ahí explicar el colectivo, hay que hablar de Jan Vélez y su grandioso partido contra Anzoátegui en la victoria de Rayo Zuliano 3-1. Todos los reflectores se van a ir con Lewis Peña, que anota 2 goles. Se pueden ir también con Cristian Romero, un atacante bastante interesante también, que anota muy buen gol el inicial. Pero creo que para entender la victoria de Rayo Zuliano hay que ver el partido de Jan Vélez. Un mediocampista con un despliegue impresionante, con un pase, o un último pase muy bueno, pero también con un pase para iniciar transiciones muy interesante. A partir de sus acciones defensivas, que lo podemos ver aquí directamente, bastantes, tanto en entradas, intersecciones, recuperaciones, bloqueo de disparos, y su retención del balón para después combinar, Rayo atacó de manera constante desde las transiciones. Un Anzoátegui que tiene una defensa bastante lenta, un Anzoátegui que no pudo contrarrestar este plan, su defensa con balón, para plantearlo de esta manera, no, la organización del equipo cuando tiene la pelota no era la mejor, razón por la que cada vez que Rayo recuperaba podía amenazar a partir de lo que generase Jan Vélez con sus pases y con la velocidad de Romero, con la velocidad de Lewis Peña, etc. Vamos a ver algunas acciones que creo que explican muy bien lo que generó Jan Vélez en este partido. Como repito, últimos pases y pases que comienzan transiciones. Aquí vemos un último pase. Hace una acción, tiene el juego de cara y filtra a su compañero dejándolo mano a mano. Pase sensacional. Vemos una nueva acción que no sé si comienza una transición porque Rayo tenía más o menos la pelota. Él la tiene, comienza a conducir, rompe a 3 rivales
y le filtra un pase sensacional a su compañero para dejarlo mano a mano. Comienza una transición, Rayo recupera, partido 1-1, pase a Jan Vélez, que, como repito, tiene un despliegue sensacional, conduce y gestiona, va gestionando, elude a su rival, ve a Lewis Peña que hace muy buen movimiento y define a la perfección Lewis Peña. Y ya esta última, con el partido 3-1, recupera él y miren el pase que mete para comenzar una transición. Mal parado Anzuategui, también momento del partido y resultado obligaban al equipo de Adrián Sánchez a tener que adelantar líneas, pero vimos un Rayo Zuliano que castigó constantemente esa última línea de Anzuategui con sus transiciones y una exhibición de Jan Vélez que me parece uno de los futbolistas de esta segunda jornada de la Liga Fútbol. Ahora es momento de hablar de uno de los líderes del torneo, Zamora, que derrotó 3-2 a Estudiantes de Mérida. Más allá de ver videos que no lo vamos a ver, vamos a hablar, a ampliar un poco lo que es el análisis del equipo de Noel Chita San Vicente, que cambió de sistema, ya no apostó por 3 centrales, ya cambió su organización a un 4-4-2, si podemos plantearlo de esa manera, pero no pierde la esencia del equipo, el juego directo. Él mismo lo destacó nuevamente en rueda de prensa, la importancia de ese pase largo para activar, sea al punta en apoyo, sea al punta ganando duelos, o a los extremos o a los jugadores de banda que ganan en profundidad. Aquí por lo menos la acción del primer gol contra Estudiantes, pase de Juan Mosquera, que ya lo habíamos destacado en la primera jornada contra Rayo, jugando como central exterior, para combinar con Ronald Acuña, que aprovechando cómo defendió bastante mal Estudiantes de Mérida esta acción a nivel individual, logra anotar el primer gol. Y ya nos vamos al segundo gol, donde es Arles Flores el que filtra un pase o que da un pase sensacional aéreo para Isaías Valladares, que fue uno de los nombres propios del partido, porque el tercer gol de la victoria fue sensacional a partir de su regate. Pero aquí ya podemos ver nuevamente cómo esos pases largos ante las últimas líneas en casi todos los equipos de la Liga Fútbol es un castigo constante, porque las últimas líneas no se comportan de manera coordinada para poder neutralizar ese espacio a su espalda. Razón por la que equipos que apuestan directamente por el juego directo, como Zamora en este caso, pueden hacer muchísimo daño, junto a futbolistas que interpretan muy bien cómo atacar esos espacios. Porque Isaías Valladares, en vez de hacer el desmarque para ganar profundidad en banda, hace un movimiento muy bueno para irle por dentro al defensor de Estudiantes y ganar para llegar a definir. Obviamente, no sé hasta dónde puede llegar Zamora porque tiene un entrenador de primerísimo nivel. No tengo yo que hablar aquí de Noel Chita San Vicente en la Liga Fútbol, pero obviamente a nivel de plantilla no está o no se puede comparar con UCB, que es el otro líder, o Academia, o Deportivo Táchira, pero sí que por plan de partido, por intenciones, por cómo el equipo cree la idea de su entrenador, puede ser un equipo bastante peligroso. Puede ser un equipo que llegue muy arriba en la tabla, quede muy arriba en la tabla, que se meta en el top 8 y a partir de ahí generar ciertos miedos a los rivales. Me está gustando mucho Zamora desde este plan de partido, de juego directo, de conectar con atacantes con pases largos y a partir de ahí llegar al gol. Ahora hablemos del otro líder, del otro equipo que tiene puntaje ideal, UCB, que me parece hasta el momento el equipo que más me está gustando ver, porque es el que mejor está fluyendo con pelota. Obviamente hay que agregar un matiz, se ha enfrentado a dos proyectos que están bastante lejos del suyo. Trujillanos, que va ascendiendo, y Monagas, que está apostando por futbolistas bastante jóvenes, con un nuevo entrenador que debo decir que toma decisiones bastante raras, a priori, con Henry Díaz, por ejemplo, como media punta, pero es un proyecto que independientemente de lo que haga su entrenador actual, está apostando por los jóvenes. Y obviamente ante una plantilla como la UCB, que sabemos que tiene un equipo bastante completo, viene de ser campeón, con futbolistas muy interesantes, va a pasar factura. Por eso creo que hay que seguir viendo a UCB contra rivales que posiblemente le exijan un poco más. Pero fuera de este tema, estamos viendo un equipo que fluye muy bien, que en ofensiva tiene perfiles muy interesantes y que se entienden a la perfección. Daniel de Sousa por derecha, Cuesta por izquierda, Cuesta siendo ese futbolista amenazante al espacio a partir de su potencia y su velocidad. Samu Sosa como esa segunda punta que desciende constantemente para generar superioridades, al igual que Giovanni Bolívar. Me gusta mucho cómo se van alternando para generar superioridades a espalda de las primeras líneas de presión del rival a partir de ese entendimiento del juego entre líneas y a su vez como el otro fija para mantener a los centrales en posición. Solé y Alexander González, Solé siendo el que a mi criterio más interviene en primeros pases, Alexander también lo hace pero en ocasiones gana altura, Carrillo y Kendry Silva como laterales, entendiendo muy bien y a su compañero, a su extremo, a su compañero de banda para saber cuándo pasar, cuándo ir por dentro. Me parece que se ve un equipo muy interesante y lo vamos a ver en
el primer gol que le hacen a Monagas. Recordando lo que vimos en el primer video de esta sección de Pizarra FUTB, y es que gestiona muy bien las acciones. Ya lo vimos contra Trujillanos, ese primer gol, cómo con paciencia van construyendo la jugada para después verticalizar, entender el momento en cuando es, vamos a atacar. Y esta acción la define a la perfección. La pelota la tiene UCB, en vez de comenzar a atacar, reorganizan la acción. Ahí vemos al doble pivote interviniendo, laterales, equipo bastante marcado. Giovanni Bolívar aquí, Samu Sosa fijando centrales. Doble pivote, laterales bastante cerca y estrechos, y Sousa y Cuesta en bandas. Vemos cómo va el doble pivote gestionando la acción. Pase filtrado a Giovanni Bolívar, como repito, Samu Sosa fija, Giovanni Bolívar a tercera altura, recibiendo espaldas, generando desconcierto dentro de los dos delanteros y, bueno, delantero y media punta, y el doble pivote de Monagas. De una vez recibe y toca para atrás. Van gestionando, van hundiendo poco a poco al rival. Pase al central. Simara recibe, Alexander recibe Soule, y aquí vemos el movimiento. Samu Sosa sale de la zona de Maitán para generar un apoyo. Giovanni Bolívar de una vez hace el movimiento para amenazar este espacio. ¿Por qué? Genera tensión de los centrales para que no puedan saltar por Samu Sosa. Ya cuando uno del doble pivote se da cuenta, va a saltar por Samu. ¿Pero qué pasa? Futbolista talentoso, más allá de las cosas que se puedan decir, recibe, y ya miren cómo, apenas recibe, Cuesta lanza el desmarque al espacio. Con Carrillo también amenazando esta zona, haciendo ese movimiento interior de lateral. Ya aquí vemos cómo se ve, va gestionando la jugada, verticalizamos. Cuesta, aprovechando cómo gestiona mal la última línea de Monagas, aparece Giovanni Bolívar para definir. Es un golazo. Es un golazo por cómo va gestionando UCB la acción. Y eso es lo que me está gustando del equipo de Sasso, que independientemente de las vías que puede ir teniendo, de las zonas que puede ir atacando, es un equipo paciente con balón, que entiende cuándo es el momento de atacar. Tampoco es el equipo que busca monopolizar el juego con balón, pero cuando tiene sus momentos lo hace bastante bien. Por eso me parece interesante UCB, un equipo que compite, que tiene talento y que juega bastante bien. Y obviamente a sus atacantes podemos dejar el gol de Sousa del fondo, que es un golazo en una transición, donde vemos cómo van combinando sus atacantes. Es un equipo que va a seguir peleando por el título. A mí el equipo de Sasso me parece que va a seguir peleando por el título. Obviamente, como repito, hay que verlo contra rivales que le exijan un poco más y que tengan un talento comparativo al de ellos, pero a nivel de funcionamiento, de cómo el equipo combina, de cómo aprovechan sus momentos con balón, creo hasta el momento que es el que mejor está jugando. No sé si el mejor equipo, esa es otra cosa, pero es el que mejor está jugando después de 2 jornadas del torneo de apertura. Y para ya adentrarnos en los últimos partidos, en el empate entre Metropolitanos y La Guaira, quiero destacar la figura de Miku Fedor como ese delantero centro que por edad obviamente ya no es tan amenazante como en su mejor momento, pero sí que su figura le da un plus a Metropolitanos a partir de su lectura del juego, a partir de su lectura de las zonas en que atacar, de cómo media puntear. Miramos su mapa de pases, de sus pases acertados, cómo la posición media del equipo también va condicionando, cómo él se convierte en el foco para poder combinar y a partir de su presencia poder girar y activar a los futbolistas rápidos, a Simon, a Richard, y obviamente lo vemos en el gol de Richard Figueroa, en el primer gol de Metropolitanos, en el empate contra La Guaira. Pase a Miku, miren dónde está Miku, generando desconcierto en una zona donde capaz no debería estar. Recibe Miku, gira y de una vez filtra un pase sensacional ante la desatención de la defensa de La Guaira. Central se queda viendo balón, lateral va a ir a cerrar, pero ya ahí Richard Figueroa gana la espalda y define a la perfección. Quería adentrar y destacar un poco la figura de Miku como un futbolista central dentro del funcionamiento de Metropolitanos. Como repito, capaz no es el delantero que va a hacer muchísimos goles, pero en cuanto a impacto en el funcionamiento del equipo va a ser muy importante, o es muy importante, no solamente por su inteligencia, sino también por su calidad, porque más allá de que no pueda ser constante, puede dejar destellos muy interesantes. Al final hablamos de un futbolista importantísimo en la Liga de Fútbol, un jugador que tiene una carrera impresionante en el extranjero, jugador vino tinto, que, como repito, independientemente de su edad, que mucha gente le puede criticar a partir de eso, tiene el talento y la inteligencia para marcar la diferencia en estos micro detalles que le dan mucho al equipo de Francesco Stífano. Y cerramos con el empate entre Caracas, Fútbol Club y Academia Puerto Cabeño, en un partido que a mí por lo menos me decepcionó en cuanto a desarrollo. Me pareció un partido, criterio personal, bastante aburrido.
pero que creo que deja matices interesantes. A nivel de propuesta, obviamente yo puedo entender de que Academia ha decepcionado en estos dos primeros partidos, porque cuando tú haces un mercado del nivel que hizo Academia, uno espera, ¿no? Un equipo que domine, gobierne y a partir de ahí gane todos sus partidos con mucha solvencia. Hay que decir que, perdón que se me olvidó el nombre del segundo entrenador de Deportivo La Guaira que habló en rueda de prensa porque Zaragoza no estaba. Él habló de que obviamente el equipo está en construcción, está en confección. Y yo eso lo entiendo. Al final estamos ante la creación de un equipo que tiene muchos nombres nuevos y el fútbol no es el FIFA. Es decir, tú no vas a poner los jugadores y ya van a funcionar. Se tienen que crear relaciones, tienen que haber una buena ocupación de espacios y obviamente Academia está en ese proceso. No le quito valor al planteamiento de Aristigueta, a lo que hizo Caracas, que creo que en líneas generales hizo buen partido también, nada maravilloso, pero sí que obviamente vamos a enfocarnos en Academia, que es el que lleva más críticas porque no ha logrado ganar después de sus dos primeras jornadas. Caso parecido al de Carabobo, aunque yo sí creo que Carabobo mereció ganarle a Trujillanos por lo que fue el desarrollo del partido. Y en el primer encuentro contra Portuguesa, que no fue un partido tampoco redondo del equipo de Daniel Farías, sí podemos decir que la expulsión condiciona. Por lo que creo que, más allá de que sus resultados han sido parecidos y la exigencia es muy parecida también, creo que ha dejado más dudas Academia que Carabobo. ¿Qué planteó Academia en este partido? La intención era que Jeffrey Vargas ganara muchísima altura para que Tucaní jugase por dentro, para así tener a dos futbolistas entre líneas, Saguiomo y Chávez, con Lima y Gustavo González en esa primera línea, con esos tres futbolistas, los tres centrales, como primeras líneas creativas para poder filtrar. A partir de ahí, con Bortagaray, que era el que se abría por izquierda, con Obramovich y con Ramos, buscaba Academia encerrar a Caracas a ese 4-4-2 o 4-2-3-1 sin balón. Todo dependía obviamente de lo que hiciera Figueroa, pero el equipo se organizaba así. Lo que intentaba era Academia filtrar para que a partir de ahí el equipo fuese vertical. Si no vamos a la disposición, era más o menos así. ¿Qué ocurría? Le costó muchísimo, muchísimo a Academia conectar con sus mediapuntas. Le costó mucho activar a Saguiomo, le costó mucho activar a Tucaní y a partir de ahí el equipo no tenía capacidad de hacer daño. Por derecha, aunque ya vamos a ver dos acciones muy importantes dentro de este partido, no había tanto desequilibrio a partir de recepciones al pie. Mientras que por izquierda sí que Robinson Flores estaba ofreciendo ciertos matices, pero tampoco es que estaba marcando la diferencia. Entonces, si no tienes la posibilidad de conectar entre líneas, más allá de que tengas muy buenos pasadores, tu fútbol o tu juego no va a ser vertical. Y a Academia le está faltando eso, esa capacidad de conectar entre líneas para a partir de ahí girar al bloque rival y generar oportunidades. Pero, como repito, vamos a ver un minuto y medio de dos secuencias muy interesantes de Academia, donde creo que ya en este momento, o en este momento del partido, Academia era superior. O sea, no que fue superior 30 minutos, sino que a partir de este momento, minutos antes y minutos después, vimos una Academia bastante cómoda en el partido con balón. Aquí poco a poco vamos viendo cómo se va comportando el equipo. Salida de tres, Jeffrey Vargas abierto, Gustavo González abre con él, vemos a Tucanilla Saguiomo por dentro. Como repito, muy bien parado Caracas en su bloque defensivo, 4-4-2 o 4-2-3-1, pero vamos viendo la pelota Academia Portocabello con bastante solvencia. Mediocampistas interviniendo, Lima, Gustavo González, Saguiomo cayendo por ahí, pero como se dan cuenta, no hay posibilidad de verticalizar. No hay pases entre líneas. Yo creo que en ocasiones Tucaní se alejaba mucho de la acción y eso que él era el que debía participar más por aquí. Creo que también falta un poquito de relación ahí entre esa doble media punta, ¿no? Poder comprenderse un poco más dentro del juego para partir de ahí hacer daño. Pero es que Academia buscaba gestionar y no encontraba espacios por dentro y es que no había movilidad por ahí. Pernía no es ese delantero que te lance apoyos y te pueda dar juego y Tucaní quedaba bastante lejos. Veía un equipo bastante estructurado y eso obviamente te va restando puntos. Vemos cómo va moviendo la pelota Academia, por lo menos fue paciente y no instó de manera constante ser vertical sin tener vías, va moviendo la pelota, entendiendo que el momento todavía no ha llegado, la paciencia, ahí vemos a Caracas bastante bien replegadito, con Fernández quedando descolgado para poder amenazar a los centrales en caso de recuperación de balón. Seguimos viendo la jugada, ahí está Gustavo González, pase abierto para Jeffrey Vargas, como repito, el que ganaba altura por esa zona, y aquí la clave me va apareciendo como ya comienza a moverse el equipo para buscar espacios. Pero ¿qué rompe la acción? Este movimiento. Ese desmarque en profundidad de Gustavo González, entendiendo que
no había nadie porque Sayomo se había movido y que los mediocampistas de Caracas estaban viendo la pelota. Eso le da la opción de pase a Jeffrey Vargas, gana en profundidad a Gustavo González, tira, centro, aparece la oportunidad de Robinson Flores haciendo la amenaza de izquierda adentro y llega la oportunidad más peligrosa de Academia hasta ese momento. ¿Qué ocurre? Despeje, la recupera nuevamente Academia, que obviamente ya en este momento, después de esta acción, Caracas queda un poco desordenado, obviamente, porque estamos hablando de un acercamiento muy peligroso, y Academia quiere mantener la inercia positiva de la acción que acaban de construir. Y ahí vemos a Academia como va moviendo nuevamente la pelota. Lima toca banda con Jeffrey y nuevamente, a partir de un desmarque de segunda línea, en este caso Sayomo, gana profundidad Academia. ¿Qué termina pasando aquí? Penal que termina anotando Pernía. Como repito, no me está gustando en líneas generales Academia, pero sí que creo, como pudimos ver en esta acción, se nota lo que le está faltando. Creo que es un equipo que como va a buscar que sean sus mediapuntas los que hagan daño, los que verticalicen el juego y no estás logrando conectar con ellos de cara, el equipo se está quedando un poco corto. Creo que le hace falta un poquito más de movilidad a sus futbolistas entre líneas. ¿Qué ocurre? En estas dos acciones vimos que cuando se soltó Gustavo González para ganar profundidad con esa ruptura interior, el equipo pudo generar una oportunidad de peligro. Y a su vez, ya después, Saguiomo hace la misma ruptura para amenazar esa zona. Esos son los movimientos que necesita Academia para que cuando tenga la pelota en posicional, entendiendo que la gran mayoría de equipos, no digamos que se le van a encerrar, pero sí que le van a dar mayor protagonismo con balón, vas a tener que sumar esos registros para poder hacer daño. Creo que Academia es un equipo en construcción, hay que darle tiempo. Obviamente no vamos a sacar conclusiones muy exageradas después de 2 jornadas, cuando los equipos están todavía armando en sí, están teniendo cuerpo. Hay unos que tienen más que otros, hay que decirlo, pero creo que hay que darle tiempo a Academia y ver qué tanto puede hacer el Zaragoza para armar ese equipo dominante que la gran mayoría espera a partir de estos fichajes. Igual quiero leerte en comentarios qué te pareció lo más interesante de la segunda jornada de la Liga Fútbol, qué piensas de Academia Puerto Cabello, Carabobo, que no han tenido su comienzo deslumbrante como uno esperaba debido a los fichajes, y cuál es el equipo que mejor está jugando a tu criterio después de estas 2 jornadas.